Nunca imaginé que un simple problema con el coche me llevaría por un camino tan resbaladizo. Mirando hacia atrás, todo parecía tan inofensivo. Una visita al mecánico, una conversación amistosa y, de repente, todo transformó en algo que apenas podía controlar. Las noches de risas y las miradas cómplices empezaron como un juego, pero pronto se convirtieron en una maraña de mentiras y secretos. ¿Cómo pude ser tan ingenua? La adrenalina de la traición era adictiva, pero la culpa me consumía. Y mientras yo pensaba que estaba haciendo todo en la oscuridad, la verdad estaba a punto de estallar como un neumático pinchado. Mi marido, ese hombre que confiaba en mí, estaba a punto de descubrir lo que intentaba esconder. Aquel día fatídico, el coche que debería haber sido solo un medio de transporte se convirtió en el escenario de mi mayor caída. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que sucede cuando la verdad sale a la luz? ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? En medio de todo esto, ¿qué es lo que realmente importa? ¿La pasión, la confianza o el perdón? Prepárate, porque la historia que voy a contar puede cambiar la forma en que ves las relaciones. La traición es un tema que siempre genera controversia, y la verdad es que las razones pueden ser tan variadas como las personas mismas. En mi caso, todo comenzó con una insatisfacción que se fue acumulando con el tiempo. A veces, la rutina se apodera de las relaciones y la chispa que alguna vez nos unió se convierte en un recuerdo lejano. Me encontraba atrapada en un ciclo monótono donde las conversaciones se volvían predecibles y la pasión parecía haberse desvanecido. Quiero ser honesta, no es que no amara a mi marido, simplemente había una parte de mí que anhelaba nuevas experiencias, algo que sacudiera mi mundo. Esa búsqueda de emoción es algo que muchas veces se ignora, pero se siente como una necesidad apremiante. Me di cuenta de que al buscar respuestas fuera de mi hogar, estaba intentando llenar un vacío que no sabía cómo abordar con él. La conexión emocional que anhelaba parecía estar ausente, y la curiosidad por lo desconocido me llevó a tomar decisiones que nunca pensé que haría. Además, hay algo que no se puede pasar por alto, el deseo. A veces, el cuerpo y la mente pueden tener deseos que no están alineados con nuestras elecciones de vida. La atracción hacia lo prohibido puede ser poderosa, y es fácil dejarse llevar. Así fue como conocí al mecánico, un hombre que, en un instante, despertó en mí algo que creía perdido. La química entre nosotros fue instantánea, y aunque sabía que estaba cruzando límites, la adrenalina de lo clandestino me resultaba irresistible. No obstante, no se trata solo de un impulso físico. También hay un anhelo de conexión, de ser escuchada y comprendida de una manera que en ese momento sentía que no podía lograr con mi pareja. En el fondo, sabía que estaba buscando algo más que una aventura. Estaba buscando validación, una forma de reafirmar mi propia identidad. Cuanto más me adentraba en esta relación secreta, más me daba cuenta de que estaba intentando llenar un vacío emocional que no sabía cómo abordar de forma honesta. Al final, los motivos de la traición se entrelazan con las complejidades de nuestro ser. Son reflejos de nuestras inseguridades, de nuestras necesidades y de las expectativas que tenemos de nosotros mismos y de los demás. Y así, en mi búsqueda de satisfacción, terminé eligiendo un camino que, aunque momentáneamente emocionante, me llevó a una encrucijada emocional que cambiaría mi vida para siempre. El mecánico no era solo un hombre que arreglaba mi coche. Se convirtió en un refugio, un confidente en un momento en que me sentía perdida. La relación que desarrollamos fue más allá de lo físico. Había una conexión emocional que era difícil de ignorar. En nuestras conversaciones, él me escuchaba de una manera que hacía tiempo no experimentaba. Había algo en su mirada que me hacía sentir vista y valorada, y eso era un bálsamo para mi alma herida. Lo curioso de esta dinámica es que, aunque sabía que lo que estábamos haciendo era incorrecto, había una complicidad que hacía que todo pareciera justificado. El secreto que compartíamos se sentía como un lazo especial, un mundo aparte donde las reglas del amor convencional no aplicaban. Era como si hubiésemos creado nuestro propio universo, donde el deseo y la atracción estaban por encima de cualquier otra consideración moral. Sin embargo, a medida que la relación se profundizaba, también comenzaron a surgir dudas. Me preguntaba si él realmente estaba interesado en mí o si solo era un juego para él. Esa incertidumbre creó una tensión constante en nuestra interacción,
Me encontraba atrapada entre la emoción de la atracción y el miedo a perderlo, lo que me llevó a abrirme emocionalmente de maneras que no había anticipado. La confidencialidad de nuestra relación era una espada de doble filo. Por un lado, me proporcionaba un sentido de aventura, pero por otro, me mantenía en un estado de ansiedad constante. La necesidad de ocultar algo tan significativo me pesaba, y aunque disfrutaba de la conexión que teníamos, no podía evitar sentirme culpable por traicionar a mi marido. Era un tira y fluff nacional que tenía que resolverse. Al final, el papel del mecánico en mi vida fue un catalizador que me llevó a confrontar no solo mis deseos, sino también mis miedos. A través de él aprendí más sobre mí misma, sobre lo que realmente valoraba en una relación y sobre todo sobre las consecuencias de mis elecciones. La atracción que sentía por él no era solo una cuestión de deseo físico, era una búsqueda de algo más profundo que necesitaba ser entendido. La forma en que mi marido descubrió la traición es un recuerdo que aún me persigue. A veces me pregunto si había señales que él había notado antes de que todo saltara por los aires. La relación con el mecánico se había vuelto tan intensa que inevitablemente comenzó a dejar huellas. Un día, mientras revisaba el coche, mi marido encontró un recibo de una reparación que no le había mencionado. Esa pequeña pieza de papel se convirtió en un detonador que cambiaría nuestras vidas. Lo más desgarrador de ese momento fue la mezcla de emociones que se apoderaron de mí. El horror de ser descubierta, la culpa de haber traicionado su confianza y el pánico de enfrentar las consecuencias. Mi marido, al ver el recibo, comenzó a hacer preguntas y cada una de ellas me hacía sentir más atrapada. No había forma de escapar. La verdad estaba justo frente a nosotros. La imagen de su rostro, lleno de confusión y dolor, es algo que jamás olvidaré. A medida que la conversación se intensificaba, traté de justificar mis acciones. Hablé sobre mi insatisfacción, sobre cómo había buscado algo que me hiciera sentir viva, pero en el fondo sabía que nada de eso podía justificar lo que había hecho. La traición es una herida profunda, y en esos momentos me di cuenta de que no solo estaba rompiendo su corazón, sino también el mío. El vínculo entre el coche y la traición se convirtió en un símbolo de mi deslealtad. Cada vez que mi marido miraba el coche, vería un recordatorio de nuestra ruptura. Esa conexión se volvió dolorosa. Cada vez que escuchaba el motor, pensaba en lo que habíamos perdido. Era como si el automóvil, que antes representaba momentos de felicidad compartida, se convirtiera en un objeto de dolor y traición. Una vez que la verdad salió a la luz, no había vuelta atrás. Las palabras hirientes que se dijeron y las lágrimas que se derramaron fueron el resultado de decisiones que habían llevado a este punto. La traición no solo destruyó la imagen que teníamos el uno del otro, sino que también nos obligó a enfrentar la cruda realidad de nuestras vidas. En ese momento, entendí que la traición no solo afecta a quienes están directamente involucrados, sino que tiene repercusiones que se extienden mucho más allá. Las consecuencias emocionales de la traición son profundas y variadas, tanto para la traidora como para el traído. En mi caso, el remordimiento se convirtió en un compañero constante. Cada vez que pensaba en lo que había hecho, una ola de culpa me abrumaba. No solo había herido a mi marido, sino que también había traicionado mis propios valores. La sensación de haber cruzado una línea que nunca debería haber cruzado me dejó en un estado de confusión y dolor. Por otro lado, también estaba el impacto que esta situación tuvo en mi marido. Su dolor era palpable. Cada vez que lo veía, podía sentir la herida abierta que había causado. El desconsuelo en su mirada y la tristeza en su voz eran recordatorios constantes de la realidad que habíamos enfrentado. La traición no solo había fracturado nuestra relación, sino que también había tomado un peaje emocional devastador en él. Me daba cuenta de que, al buscar algo fuera de nuestra relación, había arriesgado todo lo que habíamos construido juntos. La vergüenza también fue un peso que llevé conmigo. Había algo profundamente humillante en ser descubierta. La imagen de mí misma como la mujer que había traicionado a su pareja era difícil de aceptar. Las expectativas sociales y personales que tenía sobre mí misma chocaban con la realidad de mis acciones, y eso me llevó a una espiral de autocrítica y negatividad. Me sentía como un fracaso no solo en mi matrimonio, sino también como persona. A medida que el tiempo pasaba, el arrepentimiento se convirtió en un ciclo del que no podía escapar.
Cada día era una lucha constante entre el deseo de enmendar las cosas y la sensación de que todo estaba irremediablemente arruinado. La culpa se transformó en un fardo emocional que me impedía avanzar. La tristeza y la angustia se convirtieron en mis compañeras diarias, y me preguntaba si alguna vez podría perdonarme por lo que había hecho. Finalmente, la traición me llevó a una introspección profunda. Comencé a cuestionar no solo mis acciones, sino también la naturaleza de mis relaciones y lo que realmente quería en la vida. El impacto emocional fue una oportunidad para crecer, pero también un recordatorio constante de que las decisiones tienen consecuencias. El camino hacia la sanación sería largo y complicado, pero sabía que tenía. La traición es como un huracán que arrasa con todo a su paso. En mi caso, la mezcla de emociones fue abrumadora. Primero, sentí una culpa inmensa, como si llevara una pesada losa sobre mis hombros. Cada vez que miraba a mi marido, me asaltaba un remordimiento tan profundo que me costaba respirar. No era solo el hecho de haberlo engañado, sino la traición de su confianza, de los momentos que habíamos compartido. La idea de que puede haber confiado en mí ciegamente y que, por el contrario, me da vergüenza. Por otro lado, el arrepentimiento se volvió un compañero constante. Imaginaba cómo habrían sido las cosas si no hubiera tomado esa decisión. Los momentos felices que habíamos vivido juntos parecían desvanecerse, y la culpa se transformaba en un ciclo interminable de y sí. La tristeza se apoderaba de mí cada vez que pensaba en el dolor que le había causado. La idea de perderlo, de que mi error podría destruir lo que habíamos construido, me aterraba. El mecánico, en medio de esta tormenta emocional, se convirtió en una figura extraña. Aunque había creído que lo que sentía por él era algo nuevo y emocionante, pronto me di cuenta de que era solo una distracción. Las risas y los momentos compartidos con él eran efímeros, una ilusión que no llenaba el vacío que había creado en mi vida. En el fondo, entendía que él también era un ser humano con sus propias emociones, y no podía evitar sentir una pátina de tristeza por él también, aunque ésta no se comparara con lo que sentía por mi esposo. Finalmente, el impacto emocional no solo me afectó a mí, sino que se extendió como un virus a todos los involucrados. Mi marido, al descubrir la traición, atravesó su propio laberinto de emociones: dolor, rabia, confusión. Era como nuestras vidas se hubieran entrelazado en una danza macabra, donde el dolor se convertía en el maestro. Y aunque me sentía atrapada en mi propio sufrimiento, no podía ignorar la angustia que había infligido a alguien a quien amaba. Era una carga que llevaba conmigo a todas partes. Con el tiempo aprendí que las emociones, aunque intensas y desgarradoras, son parte de la experiencia humana. Cada lágrima derramada, cada suspiro de alivio y cada momento de introspección me llevaron a una profunda reflexión sobre lo que realmente quería en mi vida. La traición me había enseñado sobre mis propios límites, mis deseos y mis miedos más profundos. A pesar de todo el dolor, era un viaje hacia el autoconocimiento. Cuando mi marido descubrió la traición, su reacción fue un cóctel de emociones. Primero, la incredulidad. No podía creer que yo, la mujer con la que había compartido tantos momentos, hubiera hecho algo así. Recuerdo claramente su mirada atónita, como si le hubiera dado una bofetada. En ese instante, su mundo se desmoronó. La confianza que había depositado en mí se evaporó en el aire, y en su lugar surgieron preguntas que nunca imaginé que tendría que responder. Después vino la rabia, una ira que parecía encender todo a su paso. Gritó, acusó y cuestionó todo lo que habíamos construido juntos. Cada palabra que salía de su boca era como un puñal, y aunque sabía que lo merecía, el dolor era insoportable. En esos momentos me di cuenta de que la traición no solo afectaba nuestra relación, sino que había desencadenado una tormenta emocional en él que me hacía sentir impotente. Era como si, a pesar de ser yo la que había fallado, él también estuviera sufriendo una traición a su propio corazón. Con el tiempo, mi marido pasó de la rabia a la tristeza. Las lágrimas que brotaban de sus ojos eran un testimonio del amor que aún sentía por mí. La confusión se apoderó de su mente. Se preguntaba si podría perdonarme, si aún había un camino hacia la reconciliación. En esos momentos vi cómo la vulnerabilidad podía ser tanto una fortaleza como una debilidad. Para él, era un momento de reflexión profunda sobre lo que significaba el amor y si estaba dispuesto a arriesgarse a reconstruirlo. La posibilidad del perdón emergió como una opción,
pero no sin complicaciones. Hubo días en que parecía que sí, que podríamos superar esto, y otros en los que la distancia se hacía palpable. La lucha interna de mi marido se convirtió en una batalla entre el amor que aún sentía y el dolor que había experimentado. En ese vaivén, yo también reflexionaba sobre lo que significaba para mí y cómo nuestras vidas se habían entrelazado de maneras que nunca habíamos anticipado. Finalmente, la posibilidad de un rompimiento se convirtió en una sombra constante. A medida que pasaban los días, la tensión entre nosotros crecía. Aunque ambos deseábamos que las cosas volvieran a ser como antes, el peso de la traición era un recordatorio constante de que las cosas nunca serían las mismas. Estábamos en un precipicio y la decisión de dar un paso atrás o seguir adelante estaba en nuestras manos. La traición, inevitablemente, dejó cicatrices profundas en nuestra relación. Cada vez que intentábamos hablar sobre el futuro, el recuerdo del engaño interrumpía la conversación como un ladrón en la noche. La confianza se había evaporado, y con ella la seguridad que una vez habíamos sentido el uno en el otro. Las pequeñas cosas que solían unirnos se convirtieron en recordatorios de lo que habíamos perdido. Las risas que solían llenar nuestra casa ahora estaban reemplazadas por silencios incómodos y miradas esquivas. La dinámica entre nosotros cambió drásticamente. Las discusiones, que antes eran sobre trivialidades, se transformaron en debates cargados de emociones. Cada palabra se convertía en una detonante y las pequeñas grietas en nuestra relación se ampliaban. A veces me preguntaba si el amor que una vez habíamos compartido podía sobrevivir a esta tormenta. La inseguridad se apoderó de mí, y cada vez que mi marido salía, temía que pudiera encontrar a alguien más. Era un ciclo vicioso de desconfianza que nos mantenía atrapados. A pesar de todo, había momentos en que ambos deseábamos recuperar lo que habíamos perdido. Intentamos buscar ayuda profesional, pero la terapia fue un camino lleno de baches. Hablar sobre la traición era doloroso, y a menudo terminábamos discutiendo en lugar de encontrar soluciones. La reconstrucción de la confianza no era un proceso lineal, era más bien un laberinto donde cada giro traía consigo más incertidumbre. Pero, a pesar de todo, había destellos de esperanza. Con el tiempo, comenzamos a explorar nuevas formas de comunicarnos. Aprendimos a expresar nuestros sentimientos de una manera más abierta. Aunque había días en que la ira y la tristeza volvían a surgir, también encontrábamos momentos de conexión genuina. A veces una simple sonrisa o un gesto de cariño podía romper las barreras que habíamos construido. Fue un recordatorio de que, aunque la traición había dejado su marca, no era el fin de nuestra historia. No obstante, la sombra de la traición siempre estaría presente. Cada vez que surgía un desacuerdo, la duda regresaba. ¿Podríamos realmente superar esto? La respuesta no era sencilla. La traición había cambiado nuestra relación para siempre, y aunque había espacio para la reconstrucción, sabíamos que el camino hacia la sanación sería largo y complicado. Aún así, estábamos dispuestos a intentarlo, sabiendo que el amor, aunque herido, aún tenía el potencial de florecer nuevamente. La traición es un tema complicado, no solo a nivel personal, sino también en su relación con las normas sociales y culturales que nos rodean. Vivimos en una sociedad que, a menudo, juzga con dureza a aquellos que se desvían de las expectativas de la fidelidad matrimonial. Desde pequeños somos bombardeados con historias de amor ideales, donde la traición es vista como el peor de los pecados. Esto genera una presión enorme para cumplir con esos estándares, y cuando fallamos, la culpa y la vergüenza pueden ser abrumadoras. En muchas culturas, la traición se asocia con la pérdida de honor y dignidad. Las mujeres en particular pueden sentirse más vulnerables a este juicio, ya que la sociedad tiende a ser más indulgente con los hombres en estos contextos. Esta doble moral puede hacer que las mujeres que traicionan se sientan atrapadas en un ciclo de culpa y reprobación social. La presión por mantener una imagen de esposa perfecta puede ser tan intensa que muchas optan por ocultar sus acciones, lo que a su vez agrava el conflicto interno y emocional que experimentan. Además, el contexto cultural también influye en la forma en que las personas reaccionan ante la traición. En algunas culturas, la infidelidad puede ser vista como un acto casi esperado, mientras que en otras es un tabú absoluto. Estas diferencias culturales pueden afectar no solo la manera en que una mujer enfrenta su propia traición, sino también cómo su pareja la percibe y reacciona ante ella.
En un entorno donde la traición es más aceptada, puede haber una mayor apertura para discutir los problemas subyacentes que llevaron a la infidelidad, mientras que en contextos más estrictos, el silencio y la represión pueden predominar. Las redes sociales también juegan un papel importante en la forma en que se percibe la traición. En la era digital, las relaciones se han vuelto más complejas y la traición puede manifestarse de muchas formas, desde coqueteos en línea hasta encuentros físicos. Esta visibilidad puede intensificar el juicio social, ya que las acciones de una persona se difunden rápidamente, a menudo antes de que tengan la oportunidad de procesar lo que han hecho. Como resultado, la presión por ser perfecta se multiplica, lo que puede llevar a una espiral de culpa y arrepentimiento que es difícil de romper. Por último, es importante reconocer que, aunque la traición es un acto que puede causar un gran dolor, también puede servir como un catalizador para el cambio. En muchos casos, las experiencias de traición pueden llevar a una reevaluación de las relaciones, tanto personales como sociales. A medida que las personas comienzan a cuestionar las normas y expectativas que les han sido impuestas, pueden encontrar nuevas formas de entender el amor y la fidelidad, lo que en última instancia puede conducir a relaciones más saludables y auténticas. El proceso de recuperación tras una traición es un camino lleno de altibajos. La traidora en particular puede enfrentarse a una serie de emociones contradictorias. Por un lado, puede sentir un inmenso alivio al haber liberado una parte de sí misma que se sentía atrapada en un matrimonio insatisfactorio. Pero por otro lado, la culpa puede ser paralizante. Este tira y afloja emocional puede hacer que se sienta perdida, tratando de encontrar sentido a lo que ha hecho y a cómo avanzar. Una de las primeras etapas de la recuperación es la aceptación. Aceptar que se ha cometido un error y que se debe rendir cuentas por ello es fundamental. Esto no solo implica reconocer el daño causado, sino también entender las razones que llevaron a la traición. Este proceso de autoconocimiento puede ser liberador y proporcionar una nueva perspectiva sobre lo que se necesita en una relación. A través de la reflexión profunda, la mujer puede descubrir patrones de comportamiento que ha repetido en sus relaciones y que la han llevado a buscar validación fuera de su pareja. A menudo, el acompañamiento de un terapeuta puede ser crucial en este proceso. La terapia ofrece un espacio seguro para explorar emociones difíciles y para trabajar en estrategias de recuperación. La traidora puede aprender a gestionar su culpa y a reestructurar su forma de pensar sobre el amor y la lealtad. Este proceso de aprendizaje puede ser transformador, permitiéndole no solo sanar, sino también crecer como persona. Al mismo tiempo, la persona traída también pasa por un proceso de recuperación que merece ser mencionado. La traición puede romper la confianza en sí mismo y en los demás. Aprender a reconstruir esa confianza, tanto en uno mismo como en la pareja, es un viaje que puede ser doloroso, pero también enriquecedor. Puede ser un momento de introspección que les lleve a cuestionar qué es lo que realmente desean en una relación y qué límites están dispuestos a establecer para protegerse. Finalmente, la traición, aunque dolorosa, puede llevar a un crecimiento significativo para ambas partes. Puede servir como un catalizador para reexaminar las dinámicas de la relación y para hacer cambios que antes parecían imposibles. A veces, el dolor de la traición puede abrir la puerta a una comunicación más honesta y a una conexión más profunda. Así que, aunque el camino de la recuperación esté lleno de desafíos, también está lleno de oportunidades para aprender y evolucionar, tanto a nivel personal como en la relación. Y aquí estamos, en este punto crucial de la historia. Imagina la tensión en el aire, ese momento en que él descubre la traición. ¿Te has preguntado alguna vez cómo se siente estar en el centro de un torbellino emocional así? La culpa, el miedo y la adrenalina se mezclan en un cóctel explosivo. Cada mirada, cada gesto se vuelve un interrogante. ¿Cómo reaccionaría tu pareja si estuviera en esa situación? La verdad es que la infidelidad no solo afecta a la persona que es traicionada, sino que también nos transforma a nosotras, las traidoras. ¿Te has sentido alguna vez atrapada en una relación monótona? ¿Has pensado en buscar emociones en lugares inesperados? Este tipo de decisiones puede llevarte a caminos oscuros, pero también a lecciones de vida. Y ahora quiero que pienses, ¿vale la pena arriesgarlo todo por un instante de pasión? ¿Qué harías tú si estuvieras en mis zapatos?
Recuerda, las decisiones que tomamos pueden cambiar el rumbo de nuestras vidas. Así que antes de actuar impulsivamente, reflexiona. Déjame tus pensamientos en los comentarios. Tu opinión es muy importante y quiero saber cómo te sientes al respecto. Nos vemos en el próximo video.